Saludos. Hoy hablaremos sobre una de las conspiralocuras más famosas y con tal vez más seguidores que la conspiralocura de la Tierra plana. Hoy hablaremos sobre la conspiración de la instalación HAARP en Alaska. Primero tenemos que regresar al final del siglo XIX y al principio del siglo XX. La persona que desarrolló las ondas de radio fue el italiano Marconi en el año 1895. Para el año 1897 ya vendía equipos de comunicación para la Marina Británica. Por eso se le considera el padre de la radio. El capitán Edwin Howard Armstrong, con el ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial en el año 1917, desarrolló el radio SCR-68, que fue la primera radio portátil de voz para aviones. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1940, el ingeniero Don L. Pye de Motorola lideró el equipo que creó el walkie-talkie, que permitió que soldados de infantería en el frente de batalla se comunicaran entre ellos y con el centro de comando. Se desarrollaron los radios SCR-536, Handle Talkie, y el SCR-300, walkie-talkie de Motorola. Por eso se considera Motorola el padre de la radio táctica militar. Y por muchos años los radios militares del ejército de los Estados Unidos eran fabricados por Motorola. Desde que se inventaron estos instrumentos de comunicación, ingenieros y los científicos se dieron cuenta que las manchas solares o la actividad solar y el estado de la ionosfera tenían un efecto directo sobre la efectividad de los radios de aquella época. Desconocían la ciencia que provocaba esos efectos. En el año 1902 se comenzaron a establecer las primeras teorías de la interacción entre las manchas solares, la dinámica de la ionosfera y sus efectos en las ondas de radio que cruzaban, eran absorbidas o rebotaban de la ionosfera. Comenzando en el año 1923, se hicieron los primeros experimentos en los Estados Unidos, donde científicos utilizaron señales de radio pulsantes para medir la altura y la densidad de la ionosfera, demostrando su existencia mediante medición directa y no de forma teórica. Las comunicaciones claras y efectivas son vitales para el ejército de los Estados Unidos, que financiaron muchos de estos estudios, más la construcción de instalaciones para el estudio de la ionosfera. Aquí en Puerto Rico había un observatorio solar de una de las ramas del ejército de los Estados Unidos en una localidad cercana a lo que era la base aérea de Ramey en el municipio de Aguadilla. Ese observatorio solar estudiaba las manchas solares, donde supongo que su propósito era alertar de cuándo estarían las comunicaciones militares más afectadas debido a las tormentas geomagnéticas en la Tierra creadas por estas manchas solares. Y ahí fue que entró en el escenario del estudio de la ionosfera el famoso radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, que entró en servicio en el año 1963 y estuvo activo hasta el año 2020, cuando colapsó por fatiga estructural. El radiotelescopio de Arecibo fue financiado por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y operado por la Universidad de Cornell, utilizando como pantalla pública de que era un radiotelescopio para estudiar las estrellas. Su verdadero propósito inicial fue para estudiar la ionosfera con fines militares. El Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos
comenzó a investigar intensamente la ionosfera para prevenir los apagones de comunicaciones o severas interferencias causadas por la actividad solar y las fluctuaciones atmosféricas. El radiotelescopio de Arecibo se convirtió en el calentador ionosférico más importante de los Estados Unidos para excitar la ionosfera y estudiar su comportamiento. Se dice que durante esos años, durante esos experimentos, en función de la cantidad de energía que se disparaba a la ionosfera, se creaba un resplandor o una leve aurora sobre los cielos del radiotelescopio de Arecibo. Arecibo ayudó en el desarrollo del radar de largo alcance. Durante la Segunda Guerra Mundial y los inicios de la Guerra Fría, los investigadores se dieron cuenta de que podían utilizar señales de radar de alta frecuencia que rebotaban en la ionosfera para detectar objetivos a miles de kilómetros de distancia, más allá del horizonte. Era de extrema importancia el comportamiento de la ionosfera. Así que Arecibo ayudó al desarrollo del radar Rotor, donde en Puerto Rico tenemos uno que monitorea el tráfico aéreo sobre Sudamérica. El calentador ionosférico de Arecibo, el cual podemos llamar HAARP Puerto Rico, para uso exclusivo de esta charla, se construyó en la era de la proliferación de satélites y mientras avanzaba la tecnología espacial. Los Estados Unidos necesitaba comprender cómo la capa que conocemos como la ionosfera afectaba las señales que viajaban a través de la atmósfera hacia los satélites, a sondas y a naves espaciales, minimizando las interferencias con la radionavegación, o lo que más tarde evolucionó a tecnologías como el GPS. HAARP Arecibo también se utilizó para rebotar ondas en la Luna para saber si la Luna se podía utilizar como un espejo de radar para monitorear el tráfico aéreo sobre la Unión Soviética, particularmente si ocurre el lanzamiento de misiles balísticos nucleares, o sea, los temidos ICBMs. Así que el calentador ionosférico que conocemos como el radiotelescopio de Arecibo completó experimentos y misiones muy importantes para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Nadie acusó en aquel entonces a Arecibo de ser un arma para cambiar el clima o causar terremotos. Entonces llegó HAARP Alaska. HAARP Alaska se construyó principalmente porque el Departamento de la Defensa buscaba un calentador ionosférico de alta potencia ubicado específicamente en las latitudes cercanas al Polo Norte, donde se producen los efectos más dramáticos del viento solar en la ionosfera y las auroras más espectaculares. La nueva facilidad tenía una capacidad direccional de su haz de energía más flexible, algo que HAARP Arecibo no podía ofrecer. O sea que mientras Arecibo tardaba un tiempo para relocalizar su cañón de ondas a un ángulo diferente, HAARP Alaska lo podía hacer de forma casi inmediata. HAARP Alaska comenzó su construcción en el año 1990 bajo el auspicio de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En el invierno del año 1994 hicieron sus primeras pruebas. En el año 1999 comenzaron sus operaciones científicas intermedias con 48 antenas y en verano del año 2007 se activaron sus 180 antenas. Y 7 años después, en el año 2014,
cesaron las operaciones y experimentos militares. En el año 2015, la instalación pasó a manos de la Universidad de Alaska, donde se puso a la disposición de la rama científica civil. O sea que universidades y organizaciones de astrofísica y geofísica y físicos atmosféricos tuvieron la oportunidad de alquilar las facilidades para sus experimentos. Por ejemplo, físicos atmosféricos y espaciales japoneses de instituciones como la Universidad de Tohoku, la Universidad de Nagoya y el Instituto Nacional de Investigación Polar de Japón han conducido investigaciones en las facilidades de HAARP, Alaska, bajo proyectos aprobados y supervisados por la Universidad de Alaska. El personal de la universidad manipula los controles de la instalación, así que no se le cede el control a universidades o científicos externos. Se indica que la NASA realiza experimentos, pero que SpaceX de Elon Musk todavía no ha utilizado esas facilidades. HAARP, Alaska, repitió muchos experimentos hechos por el radiotelescopio de Arecibo, pero una tarea que realizó HAARP, Alaska, que aparentemente no realizó Arecibo o no era prioridad en Arecibo, fue estudiar si utilizando la ionosfera se podían enviar ondas de radio a submarinos que estaban navegando sumergidos en los océanos y en los mares del planeta. O sea que no era necesario subir a la superficie o enviar una antena a la superficie para comunicarse con el centro de comando del ejército de los Estados Unidos. Debido a que la ionosfera se comporta diferente en el círculo ártico, HAARP, Alaska ayudó a desarrollar el conocimiento necesario para los radares más allá del horizonte para esas latitudes. Esto ayudó al país de Canadá a desarrollar su equivalente del radar Rotor, llamado el radar ártico de largo alcance. Es momento de recordarles que ya establecimos que los Estados Unidos comenzó a bombardear y excitar la ionosfera para comprender su naturaleza y su física en el año 1923. Entonces tenemos la pregunta, ¿de dónde salen las teorías conspiralocas de que HAARP, Alaska, de los Estados Unidos, es una máquina de control climático y para causar terremotos y además para control mental? Donde tenemos que hacer la nota de que estas personas nunca acusan al calentador ionosférico que se encuentra en el norte de Noruega. Tampoco acusan al calentador ionosférico que tiene en operaciones Rusia. Y tampoco acusan al calentador ionosférico que tiene el país de China. Siempre apuntan su dedo acusador a HAARP, Alaska. Antes de entrar en ese tema tenemos que conocer y realizar que durante la segunda mitad del siglo XX se escribieron una serie de libros de temas de teorías de conspiración y conspiralocas, donde algunos de estos libros se hicieron famosos. Por ejemplo, en los años donde se escribió un libro sobre la instalación de HAARP, Alaska, también se escribió un libro de una teoría conspiraloca que se hizo muy famosa y que todavía es muy famosa, llamado el Proyecto Blue Beam, en el año 1994. Su autor, de apellido Monast, que tampoco es un científico, confesó que se había inspirado en la serie de televisión de Star Trek. En lo que tiene que ver con HAARP, Alaska, se publicó un libro para el año 1995 titulado Angels Don't Play This HAARP, Advances in Tesla
Technology. Los autores, que no son científicos, pero sí autores de temas sobre conspiraciones, igual que Monast, llamados Nick Belgich y Jim Manning, escribieron esta obra que contiene el texto fundamental que dio origen a las teorías conspirativas modernas en torno al programa HAARP, que significa High Frequency Active Auroral Research Program, en Gacona, Alaska. Ellos plantean en su libro que bajo el pretexto de una investigación académica inofensiva sobre la atmósfera superior y la ionosfera, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos construyó una superarma secreta con efectos que cubren el planeta completo, utilizando tecnología originalmente desarrollada por Nicolás Tesla. Y tengo que volver a hacer hincapié: este libro no fue escrito por científicos climáticos. En este libro, los autores alegan, número 1, que HAARP Alaska modifica el clima y es un arma ambiental que cambia temperaturas regionales en la ionosfera y controla las corrientes del chorro, o lo que conocemos como el jet stream. Número 2, es un arma de guerra tectónica y geofísica, causando terremotos y erupciones volcánicas mediante ondas que penetran la corteza terrestre. Número 3, es un arma de control mental. Alegan que utilizando frecuencias bajas puede utilizarse en regiones geográficas para alterar el estado de ánimo humano, interrumpir procesos cognitivos, inducir letargo o desencadenar estados emocionales violentos en poblaciones específicas. O sea, crear motines, agresividad y disturbios sociales, que a su vez crea una sociedad disfuncional. Número 4. Los autores alegan que es un sistema que forma parte de las ideas del presidente Ronald Reagan, de su concepto de Star Wars, para crear nubes de plasma que destruirían misiles enemigos y misiles balísticos. Número 5. También dicen que HAARP es un arma para causar niveles de interferencia global que afectarían todas las comunicaciones civiles y militares. Y número 6, que tiene la capacidad de causar apagones globales afectando las generatrices y las redes eléctricas. Los científicos en física atmosférica y los climatólogos dicen que esos son pamplinas, pero como sabemos, los conspiralocos no le hacen caso a la ciencia y le dicen a los que no opinan como ellos que están dormidos o programados y que ellos son los despiertos. La postura de los científicos es sencilla. El clima ocurre en la troposfera y no en la ionosfera. El HAARP Alaska solo estudia una ínfima fracción del área de la ionosfera, mas la potencia de HAARP Alaska es también una ínfima fracción de la energía de los fenómenos climatológicos y geológicos del planeta Tierra. Así que no genera la suficiente energía para causar algún efecto climatológico o geológico. Para que tengan algo con qué comparar, la planta nuclear de más generación dentro de los Estados Unidos, en Georgia, produce más o menos 4.600 megawatts de energía. La bomba nuclear Little Boy de Hiroshima liberó el equivalente a 17.500 megawatts. Lo que se conoce como la SAR bomba, que es el artefacto nuclear
con más potencia detonado sobre la faz de la Tierra por Rusia tuvo una potencia de 58 millones de megawatts. Para los que viven en Puerto Rico, la generatriz de la central Aguirre produce más o menos 500 megawatts. Nada de lo que yo he mencionado ha causado un cambio climático catastrófico o terribles terremotos o que volcanes comiencen a expulsar lava. La energía de un huracán se mide en trillones de watts. La energía de un solo rayo en una tormenta de rayos y centellas tiene una energía aproximada de 1.000.000 de megawatts. Así que si hacemos la comparación, la potencia máxima de HAARP Alaska es de solo 3,5 megawatts. Así que ni le hace cosquillas al planeta Tierra. Hoy para los conspiralocos, todavía HAARP Alaska continúa activo. Todo radar de los Estados Unidos es un artefacto conectado o asociado al sistema HAARP, particularmente los que están asociados a la detección de misiles balísticos y misiles intercontinentales. Así que aquí en Puerto Rico, para estos conspiralocos, el radar Rotor de Vieques y Juana Díaz, los radares militares en Punta Salinas y Aguadilla, más el aerostato, son máquinas de control climático y control mental. Y por último, antes de que se me olvide, cabe señalar que ningún país ni Estado soberano ha presentado demandas oficiales contra el programa HAARP en Gacona, Alaska. El derecho internacional y los sistemas judiciales formales exigen pruebas concretas y verificables de los daños para establecer la legitimación procesal. Dado que HAARP funciona como una herramienta de investigación ionosférica, transmitiendo ondas de radio de alta frecuencia hacia la atmósfera superior, no existe fundamento científico para afirmar que puede causar terremotos, alterar el clima o convertir el medio ambiente en un arma. En consecuencia, ninguna nación ha presentado jamás una demanda ante los tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia, ni ante tribunales federales en los Estados Unidos en relación con la instalación HAARP Alaska. Y muerto el pollo y caso cerrado. A la pregunta, ¿podemos hacer que los fanáticos de las conspiraciones entren en razón? La contestación es que no, porque se comportan como un culto y los expertos en comportamiento neurológico han dicho de que estas personas solamente aceptan información que refuerce su teoría conspirativa y rechazan todo lo demás. Así que las conspiraciones de que los reptilianos controlan los gobiernos del planeta, que la reina Isabel era una reptiliana, que el mundo es plano, que el mundo es una esfera con otro sol en su interior y con una civilización que vive en esa esfera dentro de nuestro planeta iluminado por ese sol interno, que el polo sur tiene un enorme hueco que llega a una enorme ciudad extraterrestre, que el Vaticano está controlado por los caraconos, que la luna es hueca y es una enorme nave espacial, que los Anunnakis regresarán a la Tierra a través de un Stargate localizado en Irán, que hay una red de túneles que cruzan todo el planeta por donde transitan en sus vehículos los extraterrestres,
que los Estados Unidos tiene una colonia secreta en Marte desde la década de los años 1970, más una máquina de teletransportación para viajar, ida y vuelta a Marte, más una de las más recientes, que vivimos en un Matrix, y todas las demás teorías conspirativas tendrán una larga vida. Si estamos hablando del cambio climático y el calentamiento global, entonces las 8.000 millones de personas que viven en el planeta Tierra con sus desechos fecales tienen un impacto mayor que la instalación HAARP Alaska, ya que producen anualmente 40 millones de toneladas métricas de gas metano, que aporta más al calentamiento global que el gas CO2. Y podemos añadir los animales de granja, como las vacas, que aportan 140 millones de toneladas métricas de metano cada año. Así que cuando usted se sienta en el toilet, es parte de los procesos de la generación de gases que aportan al cambio climático en el planeta. Para terminar esta charla controversial, en una nota jocosa, si usted quiere aportar menos al calentamiento global cuando usted utilice su toilet, entonces deje de comer lentejas, garbanzos, frijoles rojos y negros. Deje de comer brócoli, repollo, lechuga, coliflor, coles de Bruselas. Deje de comer cebollas, ajo, chalotes y frutas como manzanas, peras, sandías, cerezas y frutos secos. También deje de tomar leche entera y no debe comer quesos blandos ni mantecado. Observen que en ningún momento mencioné carnes. Así que yo puedo crear la conspiralocura de que los veganos aportan más al calentamiento global cuando se sientan en un toilet. Comente, comparta este video, apoye y auspicie este canal y nos vemos mañana.